caso de ser electo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿está dispuesto usted a presentar, a hacer pública su declaración 3 de 3? Claro que sí. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con alguna sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? Nunca, por supuesto que no. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencias condenatorias por incumplimiento en sus obligaciones alimentarias? Nunca, por supuesto que no. ¿Ha expresado opiniones públicas en medios o redes sociales contrarias a los derechos humanos? Nunca, por supuesto que no. Gracias. Gracias. Uno de los principios fundamentales de los derechos humanos a nivel internacional es la progresividad, que a partir de la reforma constitucional en junio del 2011 se establece la obligación de garantizar los derechos de las personas a partir de los principios, entre otros, el de la progresividad. En este sentido, le pregunto, de igual manera que mis compañeros, ¿usted está comprometido con la progresividad de los derechos humanos? Claro, por supuesto que sí. ¿Ha trabajado con víctimas de violaciones a derechos humanos, acompañamiento, documentación, promoción, formación y o defensa de los derechos humanos? Sí, muchas veces. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Conforme al formato, me pregunto a algún senador o senadora presente si desea hacer alguna pregunta adicional, alguna intervención adicional. En caso de no ser así, para dar cumplimiento al formato, tiene el compareciente hasta 4 minutos para poder dar por concluido. El formato establece por respuesta a las preguntas hechas, pero a efecto, digamos, de cerrar la comparecencia, tiene usted 4 minutos. Muchas gracias. Sí, para cerrar, lo que no pude decirles al inicio, porque se me acaba el tiempo, es que quiero, si soy electo presidente, ombudsperson de la comisión, quiero incluir mucho a la sociedad civil para que todas las organizaciones que han desarrollado enormes temas de expertise, las personas que están con tantas cosas haciendo sobre discapacidad, sobre tortura, víctimas, el agua, cada uno de los derechos humanos reconocidos por la Constitución mexicana de los Estados Unidos mexicanos, está trabajando organizaciones de la sociedad civil en ellos. Entonces no podemos retrabajar y creer que lo que ellos están haciendo no nos sirve. Por supuesto, tenemos que capitalizar todo el conocimiento de esas organizaciones y trabajar con ellos. Otros de los 2 puntos que considero que del presupuesto de la comisión que se gastan de manera se despilfarran y podemos trabajar con ellos bajando esos gastos son en la comisión se gasta mucho en viáticos. Viajan y se gasta mucho en propaganda, en promoción. Entonces pienso yo que las organizaciones de la sociedad civil que estamos trabajando con ellos podemos disminuir esos viajes porque ellos están en muchas partes de nuestra república y podemos trabajar de manera conjunta con las organizaciones de la sociedad civil y en cuanto a la publicidad, de los programas, no lo necesitamos, lo que necesitamos es hacer un trabajo bien hecho porque con todo lo que se ha hecho en publicidad, está muy mal posicionada la comisión. Se dice, las personas dicen, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sirven para defender delincuentes. Por supuesto que se defienden a los delincuentes, pero se defienden a todas las personas que están en el territorio mexicano, aun cuando sean extranjeros, aun cuando sean migrantes, y también a los mexicanos que están fuera del país, que están siendo víctimas o vulnerables de la pena de muerte o de cualquier violación por autoridades extranjeras. Entonces tenemos también que trabajar con ellos y tenemos que colaborar junto con las organizaciones de la sociedad civil para disminuir esos gastos innecesarios. Necesitamos hacer una comisión austera, sensible, cercana a la gente, mejorar mucho la imagen y eso no lo vamos a hacer con publicidad y propaganda, lo vamos a hacer con trabajo, sacando adelante las quejas de tantas personas que se acercan y después de 2 meses de esperar les dicen que la comisión no reconoce una violación a los derechos humanos o que no es competencia de la comisión. Entonces esto está siendo como un placebo porque las personas me dicen, ya presenté mi queja en la comisión y 2 meses después le dicen que no van a atender nada. Esto no puede seguir así. Muchas gracias, senadoras, senador. Muchas gracias, maestro Álvaro Antonio Alarcón Tavares. Gracias por su presencia en el Senado de la República.
que ya nada más faltan 2 datos, pero se supone que Está presente Juan Francisco Alcaraz. Adelante, por favor. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Con Francisco Alcaraz García. Alcaraz García. Juan Francisco Alcaraz García, adelante, está por 5 minutos. Muchas gracias. Buenos días. Mi fortaleza está mi capacidad de trabajo. lo tiene que prender. Mi independencia. Perdón, lo tiene que prender. Ahí está. Mi fortaleza está en mi capacidad de trabajo, mi honradez y mi dependencia de criterios en la toma de decisiones. Cuestión probada, tengo una trayectoria de más de 20 años donde esto ha sido mis activos. Tengo una trayectoria de servicio a la sociedad, de manera particular a los grupos más vulnerables, a la sociedad civil, a los migrantes, a las minorías discriminadas y a los más necesitados. Tengo un amplio conocimiento de la difícil situación política y social que atraviesa el país, en la cual he recorrido por la naturaleza de mi gestión como líder nacional de la agrupación de abogados, la más grande del país. He recorrido todo el país y he estado sensible de los problemas que aquejan al ciudadano. Por tal motivo, he desarrollado 4 protocolos. El protocolo que desarrollamos fue la defensa jurídica de los que más necesita, llevar a cabo asesorías jurídicas gratuitas a la gente que más necesita, asuntos jurídicos, laborales, penales, agrarios. Otro protocolo que diseñamos es el mismo protocolo que tienen los periodistas, pero es un proyecto de protocolo dirigido básicamente a los abogados, pero también a otros profesionistas que ponen en riesgo. Hoy en la actualidad, por el alto índice de criminalidad, ya ni una profesión estamos a salvo. Hay casos que el abogado ya no es penalista, es civilista. Por llevar un divorcio, la otra parte puede ser del crimen organizado y atentan contra su vida. Este proyecto de protocolo lo hemos aplicado en 10 veces a diferentes abogados del país cuando se ve atentada su vida y se ve atentada la de las familias. Otro protocolo es de los migrantes fronterizos. Sonora, que viene siendo Los Nogales, lo que viene siendo Tijuana, California, viene siendo Ciudad Juárez. Hemos diseñado un protocolo de apoyo a los connacionales cuando son expulsados del país vecino y le hemos dado un auxilio jurídico de cómo regresar por sus bienes hacia el vecino estado, al vecino país. ¿Por qué? Porque se necesita un permiso consular para ir por sus bienes. Ellos son deportados, pero sus bienes se quedan en el vecino país. La eficacia que proponemos en la comisión va trazada en los ejes de que la comisión debe ser más cercana a la gente. Pero más cercana a la gente significa que el mismo presidente de la Comisión de Derechos Humanos sea el que atiende directamente los casos que se les son encomendados, los casos que les son requeridos. Ya no se puede delegar tanto la función en los visitadores, sí. El primer contacto lo debe tener el presidente, un presidente cercano, ciudadano, que la gente, los derechos humanos en el país es la institución que tiene credibilidad todavía. El presidente de los humanos debe de bajar y de ser un luchador de derechos humanos, pero con conocimientos jurídicos, conocimientos de derecho penal, conocimientos de derechos internacionales. No nada más hacer recomendaciones en base a un experimento de laboratorio jurídico de tratados de convencionalidad, sino bajarse y ver el caso específico, ser más humano, ser más cercano a la gente. Es lo que yo, si fuera presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, yo pediría eso, y pediría también que se me bajara el sueldo, que se homologara el sueldo, que fuera como se está. La conformación política del país ya lo pide, ya lo exige, y tenemos que ser cercanos a la gente, ser más humildes, más sensibles. ¿Para qué? Para que haya un efecto colateral de que la gente tenga, si tiene una confianza, que la tenga más todavía, que no únicamente está la comisión. Pero ¿cómo accede a la comisión? Si las visitorías están en la Ciudad de México, yo replanteo que las 4 o 5 visitorías se pongan una en el centro,
dos en el centro, una en la parte sur, en la parte norte y en la parte centro-occidente, para que la gente pueda estar cercana. Esto de que la comisión está aquí en el centro del país y que hay delegados en estatales, mucha gente no sabe. Son bonitos los anuncios, son bonitos todo lo que vemos, pero no vemos un acercamiento para que la gente tenga esa confianza y sea si se habla de que son casi 90 recomendaciones, se puede triplicar esto y podemos ir haciendo que la cultura de la corrupción se baje el nivel. Pero ¿qué tenemos que hacer? Diseñar trabajos que vayan directamente a la niñez, que van directamente a las universidades. Propongo la creación de un instituto de capacitación nacional y en los estados para que se capacite. Propongo un acuerdo con la Secretaría de Educación Pública para que ya se establezcan los derechos fundamentales, los derechos humanos dentro de la niñez, la niña y la niñez, a los universitarios, a las carreras profesionales, también darles una materia obligatoria en la clase de derechos humanos. ¿Cuánto? Muchas gracias. Señor licenciado, vamos a, en el mismo formato, hacerle una pregunta y un caso práctico. ¿Cómo plantea la relación de la CNDH con actores de la sociedad civil? ¿Tiene alguna propuesta en concreto? Y el caso práctico es, la semana pasada fuimos testigos de hechos lamentables de violencia en distintos puntos del país que tienen como común denominador la participación de la Guardia Nacional en tareas de seguridad. En este sentido, ¿cuál considera debe ser la actuación de la CNDH? Voy a empezar a responder la segunda, porque me da un amplio extracto de lo que puede ser la primera. Lo que pasó, se refiere a lo que pasó en el día jueves en Culiacán, Sinaloa. ¿Son de las organizaciones? ¿Puede ser de esta semana, de la semana pasada? Teóricamente debería de ser de la semana pasada. Sí, entonces, yo siento que el actuar de la comisión la estoy viendo pasiva. Sí, está pasiva. La comisión ya debió haber salido a dar un pronunciamiento eficaz si realmente se violó los derechos humanos o no se violaron, pero está permaneciendo ahorita jugando a ver qué va a pasar políticamente. No, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, es por eso que digo, tiene que estar, ya tiene que haber estado volado ese día, al siguiente día, a ver si hubo violaciones de derechos humanos por parte de la autoridad, si hubo excesos, pero también ver cuál fue el actual real. ¿Por qué? Porque es el termómetro que tenemos la sociedad para que nos digan qué pasó realmente. La actuación de seguridad, yo siento que se tiene que replantear, porque fue un caso fallido, tiene que replantearse la parte que viene siendo ese operativo. ¿Por qué se dio? Son cuestiones de operatividad. Si vamos a la pregunta más amplia, en el sentido, si se actuó de forma correcta, el dejar libre a este criminal, yo siento que sí se dejó en forma correcta porque somos humanistas, recordemos, no somos represores. ¿Qué tiene que hacer? A ver, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido un genocidio? Estuvimos ante otra cosa. Lo que se tiene que replantear es la operatividad policial, pero la decisión que se tomó por el presidente de la República, yo siento que está bien, porque ahorita estuvimos lamentándonos más decesos, más muertes, ya fuéramos una noticia pero mundial, ya la fuimos porque se dejó, al parecer, lo que dicen los medios de comunicación, libre un delincuente, pero yo festejo y felicito que no hay más víctimas. Hay víctimas del lado de ellos, pero no hay víctimas de la sociedad. Hay víctimas de la policía, sí, hay una víctima, pero estamos contentos porque la sociedad está protegida. Lo que no, lo vuelvo a repetir, lo que falló fue el esquema de seguridad y se tiene que replantear ese esquema de seguridad. ¿Me repite la? ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo plantea la relación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con actores de la sociedad civil? ¿Tiene alguna propuesta en concreto? Sí, yo creo que tiene que darle mucha participación a las ONG, e inclusive yo siento que dentro de la comisión hay cierta duplicidad de funciones. Yo siento que a las ONG se le debe dedicar un presupuesto mínimo, si quieren, de gastos para que también esté presente, pero también tenemos que ir con las asociaciones de abogados, de maestros, doctores, para que ellos mismos nos ayuden en la difusión de los derechos humanos. Si le dejamos todo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es imposible abarcar los millones de habitantes que hay en el país, pero hacemos convenios de colaboración con las comisiones estatales, con universidades, las comisiones estatales y nacionales, con las
colegios de abogados, con los colegios de médicos, con el colegio de ingenieros, con que ellos ya tienen una letra más que la gente común, la población. Yo creo que podemos avanzar en la publicitación de qué son los derechos que tiene el ciudadano. No, ¿qué será? ¿Para qué es esto? ¿Sirve todavía? ¿Existe? ¿Está vigente? Yo creo que la sociedad debe ser estrecha, totalmente estrecha. Repito, un presidente de la comisión que se baje el sueldo, que se deje de guardaespaldas, que sea más cercano a la gente, pero que a la gente le dé la confianza e inclusive que él asista a las situaciones donde hay problemas como lo que pasó el jueves pasado. Les cuento. Muchas gracias. Licenciado, adelante, senador. Gracias, bienvenido. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Vamos igual a hacerle un par de preguntas. En materia de conflicto de intereses, que es un tema que no se desprende de lo que uno lee automáticamente, ¿no? En materia de conflicto de intereses, ¿ha tenido conflicto de intereses en empleos anteriores? No. Y en el presente, en el ejercicio profesional, digamos, usted pudiera haber llevado casos y alguno de ellos pudieran ser quejas. ¿Cómo va a manejar esos conflictos de intereses? Bueno, el formato voy a responder. Sí he llevado asuntos, inclusive yo fui amenazado, yo tengo un asunto por luchadores de derechos humanos y sí tengo un asunto en la comisión. Ya, pero ¿cómo manejaría ahí si cuenta con conflicto de intereses en el presente? No cuento. Okay. ¿Ha estado involucrado en algún caso de corrupción o fraude? No. Y hay una pregunta formal que no quiero dejar de hacer. ¿Ha sido usted condenado por algún tipo de delito como robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente su buena fama? No. Por mi parte es todo. Gracias. Buenos días. Buenos días. En cuanto a los indicadores de factores de independencia personal, le pregunto, ¿cuenta con independencia político-partidista? ¿No compromete su actuación en función de una afiliación partidista o trabajo anterior? No cuento. ¿Cuenta con independencia religiosa? Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Estamos haciendo unas preguntas que son de alguna manera indicadores de diferentes temas y que hemos trabajado en un grupo de trabajo y en colaboración con las ONGs. En relación a la probidad, en caso de que usted saliera electo de la Comisión, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿estaría dispuesto a hacer pública su declaración 3 de 3? Sí. ¿Y tiene usted alguna cuenta pendiente por ahí? ¿Ha sido usted denunciado, señalado o tiene una sentencia condenatoria en relación a la violencia familiar o delitos sexuales? No. ¿Y no ha sido señalado o denunciado o cuenta con sentencias condenatorias por incumplimiento de obligaciones alimentarias? No. Y por último, le pregunto si ha expresado opiniones públicas en medios o redes sociales contrarias a los derechos humanos. No. Muchas gracias. Sí. Buenos días. Buenos días. En cuanto a la progresividad, le pregunto, ¿está usted comprometido con la progresividad de los derechos humanos? Claro. ¿Ha trabajado con víctimas de violaciones a derechos humanos, acompañamiento, documentación, promoción, formación y o defensa de derechos humanos? Sí. Gracias. 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 Pregunto a las senadoras y senadores presentes si desean hacer alguna otra pregunta. Primero agradeciendo la presencia del presidente de la Comisión de Justicia, senador Julio Menchaca. Muchas gracias, señor presidente, por estar aquí. Gracias. Y por supuesto, no interrumpí. Agradecer a la senadora Nestora también, que llegaron hace ya un buen rato, ambos. Adelante, senador. Bueno, a mí me interesa saber si desde su perspectiva, ¿qué papel juega la sociedad civil en la promoción de los derechos humanos? Y la otra pregunta sería, ¿realmente tendría usted, tendría claro y podría reconocer realmente cuando hay violación en derechos humanos en México?
que realmente sí acepte que hay violaciones a los derechos humanos? ¿Lo aceptaría? Sí. Perdóneme, licenciado. ¿Algún otro senador o senadora desea hacer alguna otra pregunta? En caso de no ser así, señor compareciente, con esta intervención cerraría esta presentación, agradeciéndole, por supuesto, su presencia. Hasta 4 minutos. Ok, sería responder la pregunta. Sí. Ok. Sí, ok. Yo creo que la Comisión, la Corte Interamericana ha señalado ya graves deficiencias en el sistema de seguridad, en el sistema de derechos humanos. Yo creo que lo que más importa aquí es que también esas sentencias, creo que son 6, se den a conocer y se conozcan realmente por los colectivos. ¿Sí? Aparte de que la Comisión Nacional es la primera que debe de acatar esta situación y también hacerla pública. Yo creo que la sociedad civil está inmersa, involucrada, pero el aspecto, lo vuelvo a repetir, tenemos que darle más jugada a las ONG, más jugadas a las universidades. Hay presupuesto en la Comisión Nacional, sí sabemos que hay presupuesto que alcanza, pero sabemos que se están duplicando funciones. Yo creo que si ese presupuesto se hace una reingeniería y un presupuesto va destinado a las ONG, a las universidades, yo creo que vamos a ser más partícipes de la sociedad civil, no únicamente que la sociedad civil esté como un actor pasivo, sino que sea un actor activo y que proponga y disponga de situaciones que a la sociedad le debe ayudar, pero que también a la Comisión Nacional se debe retroalimentar de lo que la sociedad dice, no nada más que se quede con lo que ellos captan. Sabemos que la Comisión Nacional tiene un alto información de todo lo que está pasando en el país, porque tienen acceso a las carpetas, tienen acceso a investigaciones, y eso debe de ellos tener una estadística de dónde se debe atacar la criminalidad y darle información a los cuerpos policíacos y decirle, aquí hay un foco de inseguridad, aquí hay un foco de seguridad, para que no se dupliquen la función. Y repito y termino, es importante que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos sea más cercano a la gente, es importante que el presidente se baje el sueldo, es importante que el presidente se acoja a esta nueva conformación política, porque es imposible ir en contra de la conformación política. Vivimos cambios distintos, son momentos distintos, no podemos enfocarnos única y exclusivamente en si hay controversias, si hay situaciones que van a afectar políticamente. Lo repito, si yo fuese el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, yo ya estuviera en Culiacán con mi grupo de investigadores, con mis comisionados, para que me digan qué realmente pasó. Y si dicen que, como dice el presidente o las autoridades, que pasó eso, hacerlo público. Y si realmente hubo una violación de los derechos humanos, hubo un exceso, o lo que pasó también, decirle al gobierno, fallaste y fallaste en esto y te recomiendo esto. Yo creo que la Comisión Nacional, el presidente y sus visitadores no pueden estar ahorita, como se dice, están a ver qué va a pasar. No, ya debieron haber salido y dar un pronunciamiento, y un pronunciamiento que va a tener en calma al país, a la sociedad. ¿Qué pasa ahorita? La apología del delito ya se está dando ahí. Dice, Michoacán se va a dar, se va a dar en Sonora, se va a dar en Nuevo León. La gente está ahorita con la zozobra. ¿Por qué? Porque necesitamos un grupo garante, un colectivo como es la Comisión y esa ONG, que salgan y digan ahorita qué fue lo que pasó y que no se queden a ver qué va a pasar. No, la función de la Comisión Nacional es ahorita decir qué pasó y más cercano a la ciudadanía, más cercano a la gente. Repito, tenemos que ser conscientes todos. La única institución, una de las pocas que la gente cree todavía, es la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales. Y si no le damos un buen presupuesto del que ya tiene y hacemos una reingeniería de ver si se está duplicando la función y dar un presupuesto a las ONG, un presupuesto a las universidades para que se destine maestros que enseñen realmente los derechos humanos de la niñez, y que esto sea una consecuencia donde no haya más corrupción en nuestro país. Es cuanto. Muchas gracias, licenciado Juan Francisco Alcaraz García, gracias por su presencia. Gracias. Le pedimos por favor al licenciado Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, si es tan amable.
Muchas gracias, licenciado Álvarez Cibrián. Tiene usted el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Muchas gracias por este espacio, senadoras y senadores. Su servidor, Felipe Álvarez Cibrián, estoy aspirando a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. He presentado mi propuesta de programa de trabajo y he presentado también toda la documentación que justifica y avala mis conocimientos, mi experiencia en la materia de los derechos humanos, así como toda la trayectoria en las distintas organizaciones de la sociedad civil en las que me he desempeñado como presidente y directivo. Dentro del programa de trabajo que presento como propuesta están algunos ejes principales. Estamos conscientes que en estos momentos debemos de llevar a una Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a una promoción y defensa en general en todo el país entre instituciones del Estado mexicano y sociedad que nos lleve al humanismo social, consistente principalmente en fortalecer esa defensa, protección y garantía de los derechos humanos en favor de los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y en situación de discriminación. Me refiero, desde luego, de forma principal, el grupo más vulnerable o que se encuentra en mayor situación de vulnerabilidad son las niñas y los niños. Desde luego están las personas con discapacidad, están las mujeres, están las personas que viven en extrema pobreza, las personas migrantes y, en fin, todos esos grupos que comprenden no tan solo las minorías, sino que muchas veces podemos estar hablando de esas mayorías que es urgente ya un trabajo profundo y que se diversifiquen los temas. La seguridad pública, la procuración de justicia, sin duda tiene muchas fallas que hay que atender, pero ese rubro principal debe ya ser atendido y no debe de admitir mayor demora. En segundo término, también hay una convicción personal de que debemos fortalecer el trabajo con las víctimas del delito y las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, a efecto de que se les garanticen plenamente sus derechos y se les repare de forma integral el daño. México tiene una legislación que ya no admite pretextos ni justificaciones. Tenemos una jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha emitido muchas sentencias, no tan solo dirigidas a México, sino también a otros países. Y ya desde el día 3 de septiembre del 2013 constituyen jurisprudencia obligatoria para nuestro país. De tal forma que el tema de las víctimas del delito y de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos debe ser atendido de forma integral, global. Hay medidas de restitución, medidas de rehabilitación, medidas de compensación, medidas de garantía de no repetición que no deben de ser únicamente letra muerta, deben de llevarse a la práctica y deben de hacerse efectivas. También tenemos otro punto muy importante. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo público constitucionalmente autónomo. Como tal, debe de hacerse valer la autonomía plena y la independencia, sin que esto implique un rompimiento con las esferas de las demás instituciones públicas, incluyendo los tres poderes. Esa coordinación permanente que se debe de trabajar, por ejemplo, con el Congreso de la Unión, se debe de trabajar y ofrezco de antemano esa colaboración para la construcción de las leyes y de las normas, porque es importante decirlo, no tan solo hay que observar la parte de que no se contravenga la Constitución, hoy es muy importante trabajar en que no se contravenga los tratados internacionales de derechos humanos, y esa es una parte especializante que tiene y debe fortalecer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sin duda, ¿para qué construir leyes
que en su momento pueden ser inobservadas, inaplicadas o lo que es peor, invalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que debemos de hacer un trabajo de colaboración, un trabajo responsable como el que ustedes, senadoras y senadores, están realizando en esta noble institución. De tal forma que este espacio yo ofrezco destinarlo de forma total, de forma íntegra, para construir todas y todos juntos un fortalecimiento al Estado constitucional y democrático de derecho y, desde luego, a la observancia plena del respeto a los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Le vamos a hacer conforme al formato. La pregunta y el caso. ¿Cuáles son los problemas u obstáculos que el gobierno federal o alguna otra institución del gobierno han presentado a la labor de la CNDH? ¿Cuáles son los problemas u obstáculos que el gobierno federal o alguna otra institución del gobierno han presentado a la labor de la CNDH? Y en el caso, sobre el caso Tlatlaya, en 2014, en el año 2015 la comisión lo reclasificó como caso de violaciones graves a derechos humanos, aun cuando la evidencia mostraba la magnitud de la matanza. En este sentido, ¿qué opinión le merece el desfase que tuvo al reconocerlo como grave años después? Bien, en primer término, el obstáculo que ha presentado el Ejecutivo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, debe decirse que el Ombudsman, la institución del Ombudsman o del Ombudsperson, debe de ser una labor totalmente independiente y autónoma. Cuando una resolución, cualquiera que sea, desde un informe especial, una medida cautelar, una propuesta de conciliación, un pronunciamiento o bien la resolución máxima, que es la recomendación, se establece con plena y profunda investigación en cuanto a pruebas bien documentadas, una fundamentación jurídica y una debida argumentación también jurídica, no tiene lugar a dudas, a discusiones ni a debates, si ese trabajo se hace serio y profundo. De tal forma que no tiene por qué haber esa contravención, ese conflicto, esa oposición. Si las resoluciones son debidamente fundadas, y así lo dice el artículo 102 de nuestra Constitución, apartado B, se tiene la facultad plena de hacer comparecer a las autoridades del Poder Ejecutivo o cualquier autoridad administrativa para que funde y motive cualquier negativa o cualquier oposición por las razones y exprese las razones por las que decide no aceptar u oponerse a cualquier resolución. De tal forma que soy un convencido de que cualquier resolución no tiene por qué constituir oposición, si está en esos términos debidamente elaborada y debidamente fundada. Por otra parte, los casos como el de Tlatlaya y muchos más deben de servirnos de un ejemplo claro de lo que debe de cambiarse y debe de corregirse o bien perfeccionarse en el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Desde la reforma constitucional de derechos humanos del 10 de junio del 2011, la Comisión Nacional asumió y fue otorgada en la propia Constitución la responsabilidad de investigar, responsabilidad y también facultad de investigar violaciones graves a los derechos humanos, como este caso y como muchos más. Antes esa facultad exclusiva la tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como consecuencia, este tipo de violaciones deben de conocerse inclusive de oficio, sin que exista petición de parte, pero deben de resolverse con prontitud. Creo que ahí está otro de los asuntos y de los problemas que se tienen que resolver. Las resoluciones, cuando se resuelven con demora, no tienen efectividad. Muchas veces ya los servidores públicos ni siquiera están en funciones. No puede tener la misma eficacia, la misma trascendencia, la generación de políticas públicas y los cambios de prácticas administrativas si esas resoluciones llegan a destiempo.
Yo lo probé durante 10 años como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y los últimos 5 años, todas las resoluciones que la comisión emitió, inclusive los casos más complejos que constituían violaciones graves a los derechos humanos, fueron resueltas a más tardar en 10 meses desde el inicio de la queja. Y yo ofrezco desde estos momentos el compromiso firme de trabajar en ello si ustedes me brindan esa oportunidad. De tal forma que todas las resoluciones, por más graves que sean, deben de resolverse con prontitud. Dentro de la formulación de la pregunta y de este planteamiento que se me realiza, queda claro que cuando se resuelve tarde, es como dicen en la justicia, es justicia denegada. En este caso, desde una perspectiva no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, surte efectos similares. Gracias. Muchas gracias, senador. Gracias, bienvenido. Usted, como refiere, fue presidente de la Comisión de Jalisco 10 años. Organizaciones de la sociedad civil, observatorios y denuncias públicas documentaron que en su elección y reelección usted contrató a personas cercanas a los diputados del Congreso de Jalisco, cercanas o familiares. Yo le pregunto, ¿es eso cierto en ambos casos? No. Ninguno. No es cierto. Yo contraté perfiles, contraté personas con conocimiento pleno de derechos humanos. Yo dejé una Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco con la tercera parte con personas con grado de… Por eso, mi pregunta es, ¿fueron personas cercanas, recomendadas o familiares de los diputados de las legislaturas que lo eligieron? Nunca vi los perfiles desde el punto de vista político. Lo que yo vi fue personas con una capacidad y una trayectoria en materia de derechos humanos. Yo no contraté familiares y menos por una cuota de partido, cuota política. ¿Eran o no eran? No contraté en ningún momento por cuota política ni cuota de partido. Bueno, entonces entenderé que sí. Gracias. ¿Ha tenido conflicto de intereses en sus empleos anteriores? No, ninguno. ¿Cuenta con conflicto de intereses actualmente? No. ¿Ha estado involucrado en casos de corrupción y fraude? No. Gracias. Yo me reservaré al final para otra pregunta. Gracias. Buenos días. Respecto a las preguntas de factores de independencia personal, le pregunto, ¿cuenta con independencia político-partidista? ¿No compromete su actuación en función de una afiliación partidista? Tengo total independencia. Jamás he militado en ningún partido político. ¿Cuenta con independencia religiosa? ¿Su actuación en función de su cercanía con grupos religiosos lo compromete? Totalmente independiente. Gracias. Bueno, sí. Tocaba a la senadora, pero bueno. En cuanto a la probidad, las ONGs nos hicieron, y el grupo de trabajo, determinaron algunas preguntas, que es lo que le estamos haciendo. Sí. En caso de ser electo titular de la CNDH, ¿usted presentaría su declaración 3 de 3? Sí, asumo. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con alguna sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? No. ¿Y ha sido denunciado o señalado o sentenciado por incumplimiento de obligaciones alimentarias? No. ¿Ha expresado algunas opiniones en medios o redes sociales contrarias a los derechos humanos? Jamás. Yo también quiero hacer una pregunta. Al final, sí. Por el orden de nuestro documento. Sí. Buenos días. Buenos días. Sea usted bienvenido. Gracias. ¿Está comprometido con la progresividad de los derechos humanos? Totalmente. Es un principio constitucional que hay que observarlo y que hay que hacerlo vigente. Correcto. ¿Ha trabajado con víctimas de violaciones a derechos humanos, acompañamiento, documentación, promoción, formación y o defensa de los derechos humanos? Por muchos años. ¿Cuenta con la capacidad de diálogo con la sociedad civil, academia, colectivos o entre otros? Así es. Las cartas que presento como propuestas avalan esa relación que tengo con todas las organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos, 650 convenios de colaboración, como en mis 10 años de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos avalan, con distintos organismos de la sociedad civil, defensoras y defensores de derechos humanos. Gracias.
Pregunto si alguna senadora, senador, ha manifestado el senador Álvarez y Casa, la senadora Micher, algún otro, el senador Julio Menchaca. Adelante, por favor, senador. Gracias. Probablemente usted tiene un récord excepcional. Es el único presidente de una comisión estatal que obtuvo un amparo en contra de los consejeros de su comisión por el acoso y el bloqueo de sus facultades. El Poder Judicial le otorgó un amparo a los consejeros de la comisión cuando usted era titular, lo cual ya suyo es grave. ¿Qué relación va a tener usted con los consejeros de la Comisión Nacional si va a necesitar otro amparo? Primera pregunta. Segunda pregunta. Hay versiones públicas de que en su primer periodo usted se subió el sueldo y hubo gente de la comisión a la que se le bajó el sueldo. Quisiera ver si eso es cierto. Y tercera pregunta. Usted es licenciado, maestro y doctor en Derecho. ¿Cuántos artículos tiene la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Gracias por sus respuestas. Bien. Primer término, hay que precisar, senador, senadora, senadores, el amparo al que se refiere el señor senador fue respecto de la elección de una consejera ciudadana o de un consejero ciudadano cuando quedó vacante en el Consejo Ciudadano de la Comisión y de acuerdo a las facultades, aunque son del Congreso, pero cuando son casos de sustitución, se realizan por el propio Consejo. En el ánimo de mis facultades, yo decidí dar un voto de calidad a una persona que en este caso la persona que perdió se fue al amparo. Licenciado, sí, discúlpeme. Vamos a dar la palabra a todos los, es que eso dice el formato, a todos los senadores y posteriormente usted, si es tan amable, engloba la respuesta a todos, si es tan amable. La senadora Micher. Sí, mi pregunta va dirigida a un tema que es fundamental. ¿Conoce usted alguna convención de protección de los derechos humanos de las mujeres? ¿Y podría mencionarme alguna sentencia o una recomendación emitida por ustedes que haya invocado alguna de las convenciones? Sí. Gracias. Sí. Gracias. Buenos días, doctor. Normalmente me ha tocado este ejercicio para ministro, para fiscal, para distintos candidaturas, puestos de gran importancia. Y normalmente pregunto también esto. Ojalá pudiera compartir con nosotros algo que haya o que le signifique una ventaja sobre los otros 56 participantes en este proceso, en el tema de los derechos humanos. Algo que podría diferenciarlo a usted de los demás y que podría ser un sello distintivo en la defensa que ha tenido usted de algún caso específico en derechos humanos. Gracias. De los objetivos que plantea en su plan de trabajo, señala usted la creación de ordenamientos jurídicos para el cumplimiento de los derechos humanos. ¿Considera usted que las leyes actuales no garantizan el pleno ejercicio de los derechos humanos? ¿Y cuál sería para usted el ordenamiento adecuado? Gracias. Yo le preguntaría, doctor, hicimos un ejercicio la semana pasada con ONGs y algunas de ellas planteaban algunos positivos, muchos positivos de esta CNDH. Esa sería mi pregunta. ¿Qué de lo que hoy esta Comisión Nacional de Derechos Humanos está haciendo repetiría usted en caso de ser electo presidente de la comisión? Y también, ¿qué cambiaría? Conforme al formato, doctor, le pediríamos 4 minutos para dar respuesta a los senadores y senadoras. Gracias. Sí. Bien. Entonces, aclarar nada más el amparo que fue promovido en el ámbito de sus derechos de una persona consejera fue porque no estaba de acuerdo en que yo hubiera emitido el voto de calidad, que lo hice en el ámbito de mis facultades
y de mis prioridades, y simple y sencillamente fue un amparo concedido para que se repitiera la elección y se estableciera un argumento por el que yo tendría que haber establecido el voto a favor de una persona y no de otra. No fue un tema de mi actuar, ni de mucho menos una irregularidad de la cual yo me pueda avergonzar. Es simplemente para efectos de que motivara el voto por el cual no se lo di mi voto de calidad como presidente de la comisión a una persona y se lo di a otra. Por otra parte, el sueldo por ley en la mayor parte de las comisiones de derechos humanos de las distintas entidades federativas del país es igual y está establecido en las leyes que el de un magistrado en funciones. Yo jamás gané, jamás, desde el primer día hasta el último día, más que un magistrado en funciones. Y yo no tengo problemas con el sueldo. Yo desde estos momentos asumo cualquier compromiso, que si hay algún órgano regulador y que si se establece cualquier necesidad atendiendo a los tiempos de austeridad, no tengo ningún inconveniente en que hagamos todo para que mi sueldo sea menor al que actualmente tiene el ombudsperson nacional. Por otra parte, usted preguntaba de las convenciones sobre mujeres, Sí, efectivamente, México ha firmado 12 tratados internacionales de derechos humanos que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Sin duda, son dos los más importantes. El conocido como la CEDAW, que es la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer de la ONU, de Naciones Unidas, y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra la mujer. Yo emití muchas recomendaciones en favor de mujeres. De hecho, puedo decirlo y presumirlo que me distingue en el país que en los 10 años yo emití más recomendaciones en favor de derechos de mujeres que fueron violentados de distinta naturaleza y claro, siempre invoqué la convencionalidad. Si usted revisa en la página de internet de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, todas mis recomendaciones tienen fundamento convencional. Siempre hice valer los tratados internacionales y no tan solo eso, también la jurisprudencia internacional que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también la jurisprudencia nacional. Hay casos emblemáticos en los que yo intervine. El caso en el país, en la historia del país, que ha generado la mayor compensación como una de las formas, porque no es la única, de reparación del daño en favor de una mujer, es el caso de la recomendación 15 del 2008, dirigido al Ayuntamiento de Guadalajara por violencia contra una mujer que la dejaron totalmente parapléjica, en un estado permanente de discapacidad, por 2 balazos que le puso un policía ebrio que estaba en su día de asueto. Esto generó que inclusive llegara este asunto hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fui testigo el día que en el 2014 el presidente, después de 6 años, el presidente municipal de Guadalajara de ese momento entregó un cheque de 21 millones de pesos a la mujer que había sido afectada, no obstante que un juez penal había condenado a 75,000 pesos. En este caso fue en ese sentido y aparte se le entregó una casa con todas las condiciones para que ella pudiera desplazarse libremente y una silla que también pudiera hacer lo mismo. De tal forma que se puede constatar, no basta con que yo lo diga, está establecido, los indicadores y los números no mienten, ahí está mi trabajo. ¿Qué hacemos? Me están pidiendo. Sí. Señor senador, usted me pregunta que qué me puede distinguir de mi trabajo o de mi perfil sobre los demás candidatos y candidatas. Sin duda he visto los perfiles, todas son personas respetables, con un perfil idóneo para ocupar el cargo. Pero si yo tengo que contestar esta pregunta, lo cual no me gusta hacerlo, pero tengo que decir, hay muchos aspectos. Y uno de ellos es que soy el único ombudsman de una entidad federativa que se ha atrevido a declarar violador de derechos humanos a un gobernador en funciones. Lo hice en una recomendación en el 2009
y declaré al gobernador en turno, en funciones, violador de derechos humanos. Eso no lo dice la historia en ninguna otra Defensoría Pública de Derechos Humanos del país. Y ¿Quién es el gobernador? Emilio González Márquez. Muchas gracias, doctor. Muy Muchas gracias. amable. Muchas Gracias gracias por su presencia. Tiene ahora el uso de micrófono Alberto Manuel Atiegallo, por favor. Qué gusto. Gracias. Bastante para identificar Ay, muchas de gracias. inmediato. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Alberto Manuel Atiegallo, adelante hasta por 5 minutos. Muchas gracias por su presencia esta mañana. Muchas gracias a ustedes, senadoras, senadores, representantes de los medios y de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué me lancé a la candidatura a la presidencia de la CNDH? Quiero decirles que, como muchas y muchos de ustedes tal vez, pues estamos preocupados por lo que sucede en nuestro país y estamos deseosos de ver en qué forma podemos contribuir a que podamos transitar ya no a ciertos modelos político-electorales que creo que hemos ido consolidando, y eso es un logro histórico, sino a un camino de justicia y de verdad. Ustedes van a partir de mañana a tener reuniones con ministros de la Suprema Corte para tratar precisamente ese asunto desde el día de hoy. Bueno, ¿por qué? Porque es un enorme pendiente en nuestro país y yo soy consciente de eso. Tengo muchos años, fui sacerdote católico durante 20 años y me encontré con los casos de abuso sexual infantil de niños cometidos por clérigos, lo denuncié y en lugar de que se me escuchara y se abriera un espacio para buscar la verdad y la justicia de estas víctimas, pues o se me ofreció un cargo o se me corrió de mi país, lo cual hice. Me fui de México, me fui a Chicago, allá estuve 2 años y ahí me di cuenta que es un problema mundial que también atraviesa por México y que necesitamos mucho que hacer por la verdad y la justicia hacia las niñas y los niños de nuestro país, que como ustedes saben por informes de Naciones Unidas, de la OCDE y de otras instancias, somos el primer país del mundo en violencia sexual infantil y por tanto pues hay un grave pendiente en la materia, ¿verdad? No solo de detectar las violaciones a los derechos humanos, sino de hacer todo un trabajo cultural, político, económico y social a favor, comenzando obviamente porque el principal ámbito de violencia es intrafamiliar, aun cuando el 80% de las familias se declare católica. Es decir, hay problemas de contradicciones internas muy fuertes entre las imágenes que propiciamos, que son muy bellas, nos consideramos una familia muy humanista, muy espiritual, muy alegre, pero por otro lado con graves problemas que no sabemos cómo resolver. Entonces, en mi papel como posible ombudsperson en México, me toca ser precisamente
lo que en el origen se determinó para esta labor, ser un intermediario en materia de verdad y justicia ante las máximas autoridades, incluyéndolas a ustedes. Y he estado aquí en el Senado ya últimamente en 3 ocasiones, una para mi elección como miembro del Consejo Ciudadano, que soy de la CNDH, soy miembro del Consejo. He dejado de ir precisamente por una de las preguntas que ustedes hicieron respecto a los retardos en las determinaciones sobre recomendaciones como Tlatlaya, Ayotzinapa y otras, que yo estuve tratando de que respondiéramos de manera más pronta y expedita, a pronunciarnos, porque yo soy ciudadano corresponsable de la CNDH en la materia. Y el gran problema, y por eso me opuse a la reelección del presidente de la CNDH anterior, yo encabecé esa iniciativa de no reelección porque se utilizaba su persona, su cargo y la institución a modo, con intereses no objetivamente dirigidos a la defensa, protección, promoción y garantías de los derechos de las personas o de los afectados, ¿no? Entonces nos opusimos a ello. Hubieron más de 200 organizaciones a favor de esta iniciativa, de los cuales algunos de ustedes son miembros de ellas y firmaron esta iniciativa. Presentamos una iniciativa de juicio político en la Cámara de Diputados para la no reelección. Quedó un nuevo presidente que creemos que ha mejorado el procedimiento, pero todavía hay mucho por hacer. No es el momento de hacer un balance completo y exhaustivo al respecto. Soy consciente de ello, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Cuál es el principal objetivo en mi caso particular? Yo creo que la generación que nace en el 68 para acá, y estamos aquí implicados, no solo pide que no haya más represiones, pide que haya más espacios de participación ciudadana, más autonomías, más procesos ciudadanos que ayuden a las autoridades y al país a mejorar los modelos de medición, de participación, de evaluación y obviamente de denuncias públicas cuando se cometen errores o delitos al respecto. Entonces, obviamente ustedes tienen aquí mi participación, estoy a sus órdenes en lo que consideren, las preguntas que quieran hacerme, y puedo responderlas con mucho gusto, y las que no, les ofrezco una disculpa de antemano. Muchas gracias. Muchas gracias. Conforme al formato, le haremos una pregunta y un caso práctico. ¿Qué plantea para abordar la impunidad de los criterios contra los derechos humanos? El caso práctico es sobre la masacre de migrantes en San Fernando. En enero de 2014 se solicitó a la comisión la versión pública del expediente relacionado con esa masacre. Sin embargo, la comisión determinó que la información solicitada tenía el carácter de confidencial, aun cuando ya había emitido la recomendación y sabiendo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había definido el hecho como una grave violación a los derechos humanos. Fue 3 años después, en 2017, que la comisión reconoció que la masacre debía ser calificada como una violación grave de derechos humanos. ¿Qué opinión le merece la demora a esta resolución y cuáles son las acciones que está previendo realizar en caso de ser electo para que no se repita? Adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, sobre la primera pregunta, que es sobre la impunidad. Es decir, creemos que es un problema estructural de nuestro país, no solo la corrupción, sino la impunidad, es decir, la discrecionalidad de las autoridades para determinar cuándo actuar en materia de comisión de delitos por parte de servidores públicos y otros que puedan ser considerados cercanos o cómplices a las acciones delictivas. Bueno, yo quiero decir que el principal problema que tenemos al respecto no es solo la corrupción, obviamente, no es solo la impunidad, es el autoritarismo que nos caracteriza desde el ámbito social, familiar, cultural, comunitario y, por supuesto, de los cargos que se detentan después
Es decir, el autoritarismo que tiene mayorías masculinas, los machismos, las formas, también puede ser lamentablemente ejercido por algunas mujeres cuando éstas detentan cargos de poder o ejercicios de poder. Es decir, es un problema que tenemos que superar. ¿En orden a qué? En orden a la primacía de la dignidad y los derechos humanos de todas y todos los ciudadanos y a la consolidación de un Estado de derecho civil, constitucional, de derecho fundado en los derechos humanos de acuerdo a la reforma del 2011, que se consolidó con esa reforma constitucional, que es magnífica y que, como ya se dijo, implica también tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, por tanto, el principio de convencionalidad. En el respecto del asunto de San Fernando, quiero decirles, con todo respeto, que yo estuve desde el principio en ese asunto siguiéndolo, antes de que salieran a la luz incluso informaciones públicas, porque estuve muy cerca de la organización civil que llevaba ese asunto y tuvimos conversaciones. Quiero decirles que afortunadamente, y obviamente pareciendo de manera contradictoria, se presentó un amparo contra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque mantenía bajo reserva la información y el modo de actuar fue siempre ambiguo, ambivalente, en contra, en detrimento de las víctimas que no solo, obviamente, eran de alguna manera u otra víctimas que apoyaron a esas causas en México, sino víctimas centroamericanas particularmente, que hoy es un tema muy importante. Entonces, a favor de toda la verdad que emerja, ya se declaró la Corte que en materia de derechos humanos graves no puede haber ocultamiento de información. Es una sentencia de la Corte y ojalá tengamos la posibilidad de acceder a toda la información que tenga interés público. México es un país maduro, México ha crecido en su sociedad y tenemos derecho a saber la verdad y a proceder conforme a ella, encaminados a la justicia integral de la misma verdad. Gracias, licenciado. Adelante, senador. Gracias, muy bienvenido, un grande gusto. Igual, ¿no? En materia de idoneidad, no me toca a mí hacer una pregunta y al final me reservaría para un par de preguntas. ¿Ha tenido conflicto de intereses en empleos anteriores? No, que yo sepa, no que alguien me haya acusado de eso o que yo sabiendo haya tratado de ocultarlo. ¿Y cuenta actualmente con algún conflicto de intereses para ocupar el cargo de presidente de la CNDH? No que yo sepa, pero me encantaría, si alguien considera que por mi trayectoria hay un conflicto de interés, por favor, que lo presente, lo analizamos y vemos. Okay. Si lo hay, me retiro inmediatamente de cualquier aspiración a un cargo público. Gracias. ¿Ha estado usted involucrado en casos de corrupción o fraude? No. Es más, he padecido la corrupción, no solo de parte de autoridades públicas, sino también religiosas y de otras. Muchas gracias. Buenos días. Siguiendo con los requisitos de idoneidad, en cuanto a los factores de independencia personal, cuenta con independencia político-partidista, no compromete su actuación en función de alguna afiliación partidista o trabajo anterior. No tengo ninguna afiliación partidista, pero siempre, incluyendo el gobierno actual, he tratado de colaborar en todo lo que pueda para el bien de mi país, sea quien nos gobierna legítimamente y legalmente hablando. Cuenta con independencia religiosa, no compromete su actuación en función de su cercanía con grupos religiosos. Me retiré del ministerio como sacerdote, presenté mi informe a la Secretaría de Gobernación, me encuentro totalmente liberado de cualquier compromiso institucional y dispuesto a buscar la verdad en cualquier parte, venga de donde venga, diga quien lo diga, sea donde sea. Buenos días. En los temas de probidad, en caso de que usted sea electo presidente de la CNDH, ¿está dispuesto a hacer pública su declaración 3 de 3? Por supuesto.
¿Ha sido usted señalado, denunciado o cuenta con alguna sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? No que yo tenga conocimiento de ello. Al revés. Al revés. Al revés. ¿Ha sido Pero bueno, señalado, denunciado o cuenta con sentencias condenatorias por incumplimiento en sus obligaciones alimentarias? no. ¿Ha expresado opiniones públicas en medios o en redes sociales contrarias a los derechos humanos? No que yo sepa, me encantaría saberlo si es así el Gracias. caso. Buenos días. Buenos Sea usted días, bienvenido. Muchas De gracias. acuerdo a su experiencia, le pregunto unas preguntitas muy sencillas. ¿Está comprometido usted con la progresividad de los derechos humanos? Estoy prometido con todas las dimensiones de los derechos humanos como han sido reconocidas y declaradas por las instancias internacionales y aceptadas por México. Gracias. ¿Ha trabajado con víctimas de violaciones a derechos humanos, acompañamiento, documentación, promoción, formación y o defensa de los derechos humanos? Tengo más de 40 años acompañando a víctimas de violaciones a derechos humanos en muchos aspectos. ¿Cuenta usted con la capacidad de diálogo con la sociedad civil, academias, colectivos, entre otros? El diálogo con la sociedad civil es absolutamente imprescindible, no solo porque lo diga yo, lo dicen los principios de París y estoy totalmente de acuerdo en ello. ¿Cuenta con imparcialidad respecto a familiares y amistades cercanas? Nunca he tratado de buscar cuotas, amiguismos, simpatías. Siempre he buscado la verdad y a veces cuesta bastante, pero no importa. Muchas gracias. ¿Algún senador, senadora quiere? Adelante, senador. ¿Algún otro senador? Adelante, senador Álvarez Casas. Gracias. Dos preguntas muy puntuales. En el contexto actual, ¿cómo hacemos para garantizar la autonomía de la CNDH? ¿No? Más allá de lo que la ley dice, ¿no? Y segunda pregunta, México ha recibido un grande número de recomendaciones internacionales, más de 13,000. Y la CNDH no se ha caracterizado por jugar un papel proactivo en ese cumplimiento. Si usted fuera titular, ¿qué haría para que eso se atendiera y cumpliera? Muchas gracias por sus respuestas. Vamos primero a todos. Sí. Sí. Yo una nada más. Por favor, senadora. Sí. Muy buenos días. Es un gusto conocerlo. Si usted llegaría a ocupar el cargo, ¿cuál sería la relevancia del Consejo Consultivo en su actuar? Nada más. ¿Podría compartir con nosotros de una manera muy breve algo que le signifique su trayectoria en defensa de los derechos humanos, una cuestión en específico? Muchas gracias. La senadora Michelle, la senadora Beltrán. Alberto, ¿cuál sería su postura en relación a las recomendaciones o no recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de abuso sexual infantil? ¿Cuál ha sido el papel desde su punto de vista de la Comisión Nacional? Gracias. Y con respecto a las recomendaciones que emite la CNDH y que no siempre son aceptadas o cumplidas, sabemos que hay distintos métodos, como que la misma comisión le pida al Senado o a la permanente que vengan a comparecer los servidores públicos, cosa que no sucede, o que se funde y motive la negativa de aceptación, cosa que también pocas veces sucede. Y en ese sentido, ¿cuál es su opinión y qué propondría al respecto? Y segundo, usted ha expresado un tema que es la falta de leyes que permitan una inclusión para personas con discapacidad. Es un reto que tenemos en nuestro país y en ese sentido, ¿cuál sería su propuesta al respecto? Van a ser muchas respuestas y solo 4 minutos, licenciado, pero la última sería, tenemos una, digamos, como una dicotomía entre si las recomendaciones son vinculantes o no. Y hay algunas iniciativas a propósito de y otros que argumentan digamos, la necesidad de justo de no serlo. ¿Cuál es su opinión? Muy bien. ¿Listo? Pues tratando de relacionar, son un buen número de preguntas, entre cómo fortalecer la autonomía. Es decir, ustedes ya determinaron
en el Congreso y les agradecemos que la CNDH es constitucionalmente autónoma e independiente. Bueno, ese es un logro histórico, porque antes era dependiente de la Secretaría de Gobernación y de las relaciones políticas en turno, ¿verdad? Bueno, se ha logrado eso. ¿Cómo fortalecerlo? Permítame decirles, les necesitamos, senadoras, senadores, por favor. Necesitamos que nos ayuden a fortalecer la autonomía constitucional de la CNDH. ¿Cómo? Aquí está un pendiente. Ayúdennos a que las recomendaciones, que casi el 60% no son asumidas, eso yo lo sé por el Consejo Consultivo, casi el 60%, sean no solo vinculantes y que de nuestra parte haya toda la información correspondiente para mostrar la importancia que tiene de interés público cuando hay violaciones graves a derechos humanos, de que se debe responder a ello quienes están implicados en esa materia. Ayúdenos en eso, ayúdenos a hacer cada vez más fuerte, no jurisdiccionalmente, sino como le corresponde a la CNDH, su capacidad de interpelar a las autoridades, porque ese es su papel de origen, decirle a la autoridad lo que está sucediendo y los graves daños que implica una conducta del servicio público en la materia y de otros actores, porque estamos avanzando en que otros actores pueden violentar derechos humanos, que ese es un logro histórico también de nuestras generaciones. Por eso yo aplaudo y reconozco a nuestros estudiantes desde el 68 para acá. Yo soy parte de esas generaciones. Creo que hemos cometido errores, sí, pero también ha habido logros históricos magníficos. Y uno de ellos es la autonomía, la independencia de la Comisión de Derechos Humanos y de los poderes. Bueno, entonces en ese sentido yo diría, ojo, muy importante, ayúdenos en eso, en la mejor disposición de mantener un constante diálogo con ustedes para buscar la manera de fortalecer los procedimientos que le han otorgado a la CNDH y otros que se puedan dar, por ejemplo, la importancia del Consejo Consultivo y de las organizaciones de la sociedad civil. Yo trabajé para que la CNDH tuviera más acercamiento, pero sí quiero decir que hace mucha falta mejor acercamiento porque no tiene legitimidad. Uno de los graves problemas de la CNDH es la falta de legitimidad y esta se logra con una cercanía a las organizaciones expertas y conocedoras, como a la sociedad civil en general, como a través de los medios de comunicación. Para dar a conocer tenemos que construir una cultura que ya la Constitución alcanzó, que es pasar de otorgar a reconocer. La Constitución del 17 otorgaba garantías, la Constitución del 2012 reconoce derechos no solo a nivel de lo que la Constitución, sino de los tratados internacionales. Somos un país ya a nivel internacional en materia de derechos humanos. Ustedes representan al Estado en todos los estados, ojo con Baja California, necesitamos que se pronuncien muy claramente a favor de la Federación de la República y representan a México ante el ámbito internacional. Yo soy conocedor, admirador de Gilberto Bosques y estoy de acuerdo con el diputado Porfirio Muñoz Ledo, de que México puede sentar un precedente en materia de derechos de migrantes. Disculpen. Bueno, mi trayectoria, senador, mi trayectoria ha sido esa. Soy un ciudadano cualquiera que creo que la dignidad y los derechos humanos son un logro histórico y que tenemos que consolidarlo en nuestro país, no solo a nivel de cada persona, sino a nivel del Estado constitucional, civil, de derecho. No estoy por un Estado militarizado, nunca lo he estado, no lo estaré y buscaré la forma de transitar a una seguridad ciudadana, pública y no militarizada. Me faltaron muchas preguntas, pero… No, está perfecto. Muchísimas gracias. ¿Algo más? Muchas gracias. Muy amable. Buen día. Muchas gracias. Está presente Daniel Balboa Verduzco.
¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Le damos la bienvenida al senador Cristóbal Arias. Gracias, senador, por su presencia. Adelante. Adelante, por favor, hasta por 5 minutos. Sí. Distinguida senadora Kenia López, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, senador Julio Ramón Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia, distinguidos senadores de Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia. Me permito presentarme, soy Daniel Balboa Verduzco, candidato al proceso de elección para la presidencia de la CNDH 2019-2024. Que gracias al apoyo de distintas asociaciones civiles es que me encuentro en este recinto de esta soberanía para poder exponer mi trabajo de programa de lo que sería la presidencia 2019-2024. Dar continuidad a lo que se ha venido realizando en la CNDH. De igual manera, trabajar en lo que se está realizando en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Federal 2019-2024, que prácticamente coinciden en ambos términos. En el ejercicio de su autonomía, tiene la facultad y responsabilidad de organizarse para lograr una mejor gestión hacia un nuevo orden nacional de los derechos humanos. Para esto, tenemos que empezar a hacer una reestructuración a lo que sería la CNDH. Si checamos cómo está estructurado, decimos primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta visitaduría, pero no tiene un nombre, lo cual propondría una visitaduría, la primera, de protección a grupos vulnerables, donde se agrupen a cada uno de los derechos, personas adultas mayores, jóvenes, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas con VIH-Sida, agresiones a periodistas y a defensores de derechos humanos y entre otras más, para no hacer largo mi exposición. En la segunda visitaduría lo llamaría del Sistema Nacional de Salud. Eso para agrupar lo que sería todo lo que es el sistema de seguridad social de nuestro país. Con esto se podría, de cierta manera, eliminar tanto trámite burocrático que existe dentro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, como tercera, pues prácticamente sería el Sistema Nacional de Reinserción Social. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque lo que maneja el gobierno federal dice organismo público de la Administración de Reinserción de readaptación social, cuando la propia Constitución dice reinserción social. O sea, habría que cambiar eso para tener coherencia de lo que estamos plasmando tanto en la Constitución como en las leyes normativas. Como una cuarta visitaduría sería el Sistema Nacional de Transparencia y Anticorrupción. Cualquier cosa se puede estar violentando los derechos humanos, siempre y cuando afecte lo que es la integridad física, psicológica y mental, entre otras más. Como quinta sería el Sistema de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia. Aquí prácticamente lo que es la Ley General del Sistema de Seguridad Pública no maneja una conferencia de derechos humanos, lo cual estaría bien plasmar esto dentro de ese ordenamiento legal. Crear visitadurías especiales en lo que tiene que ver contra agresiones a periodistas, mecanismos nacionales de prevención de tortura y igualdad entre la mujer y el hombre, lo cual de cierta manera se está plasmando tanto en el Congreso de la Unión, en ambas cámaras, como en el Senado, como en la Cámara de Diputados. Dicen que después del caos viene el orden. Eso es lo que sería mi propuesta en ese aspecto. En ese sentido, es necesario e indispensable normar lo que será la normatividad. Tenemos en la CNDH los lineamientos generales, que prácticamente se podrían equiparar como normas oficiales mexicanas, en el cual podríamos ver cómo la CNDH puede ser el interlocutor para hacer las modificaciones a los ordenamientos legislativos, administrativos en ambos poderes públicos federales. De igual manera, hacerlo lo conducente en los planes de desarrollo social de las entidades federativas. Propongo un mayor acercamiento con la sociedad civil a través de un día a la semana de agenda pública, en el cual poder coordinar con cada uno de los temas de lo que se está manejando en derechos humanos, por lo cual se propondría la creación de una conferencia de sistema de protección no jurisdiccional, en el cual abarcara cada uno de los defensores de derechos humanos, como es la CONAMED, Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, CONDUCEP, el INAPAM, y etc., entre otras, ¿no? Digo, para no hacer comisión de víctimas al delito. Por ello, la armonización es
prácticamente deben de basarse en las normas, lo que sería la dignidad humana, y lo cual ha faltado, considero yo, sugiero a esta soberanía, el proponer leyes reglamentarias a lo que sería el artículo 29, el artículo 33 constitucionales, que no se ha visto en ese aspecto. En lo que sería, para consolidar la CNDH, sería ser el verdadero rector de la política nacional de los derechos humanos, en el cual existiera todo este andamiaje. Por todo esto cuanto, gracias. Gracias, licenciado. Conforme a la pregunta y al caso práctico, le cuestionan las organizaciones. ¿Tiene usted algún tipo de conflicto de interés, relación o vínculo con partido político o autoridad que le impide ejercer su cargo pretendido y funciones con total independencia e imparcialidad? El caso práctico, ¿usted considera que las recomendaciones emitidas por la Comisión se cumplen? En caso contrario, ¿qué razones explica esta situación y qué acciones emprendería en caso de ser electo para revertir esta situación, sobre todo en las dependencias con el mayor número de recomendaciones? Ok, no tengo ningún conflicto de interés, ni con ningún partido político, nunca he militado en ninguno y ni tampoco me he afiliado a ninguno. Referente a las recomendaciones, tenemos que entender que las recomendaciones son acciones de violaciones a derechos. En ese sentido, tenemos que entender que esas violaciones sirven para darnos cuenta de los vacíos y lagunas que existen en los ordenamientos jurídicos. Entonces, el no aceptarlas, prácticamente estamos negando lo que es el Estado de Derecho, y en el cual, como servidores públicos, en el cual, ahora sí, como dice la Constitución, hacer cumplir y hacer valer la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, en el cual yo ampliaría esa frase diciendo, y el cumplimiento de los derechos humanos, en el cual sería conveniente y pertinente que cada servidor público que ocupara un cargo, ya en cualquier poder, se le expidiera una constancia de no violación a los derechos humanos. Ahora sí, muchas gracias. Gracias, licenciado. Senador. Gracias, bienvenido. Gracias. Como usted sabe, estamos haciendo una batería de indicadores, ¿no? Sí. Y que luego vamos a discutir. Entonces, por eso le tengo que preguntar en materia de idoneidad. ¿Ha tenido conflicto de intereses en empleos anteriores? No. ¿Cuenta con algún conflicto de intereses actualmente? No. ¿Ha estado usted involucrado en casos de corrupción o fraude? ¿Ha sido denunciado por algo similar? No, para nada. Al final quisiera dos preguntas, por favor. No, va a probidad. Perdón, va a independencia. Daniel, buenos días. Buenos días, senadora. Sus órdenes. ¿Cuenta con independencia político-partidista? Sí. ¿Cuenta con independencia religiosa? Sí. Gracias. A la orden. Buenos días, senador. En caso de ser electo a titular de la CNDH, presentaría y haría pública su declaración 3 de 3, declaración patrimonial de intereses y fiscal. Sí, de hecho lo hice cuando participé para la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos en la Asamblea Legislativa, hoy Congreso de la Ciudad de México. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con una sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? No. ¿Qué acciones de inconstitucionalidad conoce que ha promovido la CNDH? ¿Hay alguna que considere necesaria a promover? ¿Todas? Ok. Ha sido señalado, aquí está, ha expresado opiniones públicas en medios o redes sociales contrarias a la de derechos humanos? No. En caso de ser, no, ha sido señalado, denunciado, ya hice eso. No, porque es que las derivan de los sexuales y las alimentarias. Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencias condenatorias por incumplimiento a sus obligaciones alimentarias? No. Es todo. ¿Está comprometido con la progresividad de los derechos humanos? Sí. ¿Ha trabajado con víctimas de violaciones a derechos humanos? Sí. ¿Cuenta con la capacidad de diálogo con la sociedad civil? Sí.
¿Y usted cuenta también con una imparcialidad respecto a familiares y amistades? Sí. Gracias. Dos preguntas. ¿Podría compartir con nosotros un hecho relevante que lo haya significado como defensor de los derechos humanos? Y la segunda, ¿piensa usted que una persona por haber participado, por tener militancia en un partido político, tener una religión, lo hace no apto para asumir esta responsabilidad? Por favor. Sí, cómo no. Gracias. Gracias por sus respuestas. En su currículum usted nos dice que ha sido consultor jurídico en materia de derechos humanos. Sí. ¿Nos puede platicar con quién ha trabajado, qué consultorías ha hecho, por favor? También nos dice usted que fue asesor legislativo en la Cámara de Diputados desde 2012 a 2013. ¿Con qué grupo parlamentario, con qué diputado o a quién asesoró? Nada más descríbanos, por favor. Y lo mismo, dijo que fue asesor de la presidencia del Comité de Administración de la Cámara de Diputados. ¿Con quién? Si fue algún diputado y de qué grupo parlamentario, por favor. Sí. Todos al final. Muchas gracias. No, de que derechos. Adelante. Sí, gracias, senadora. Bueno, considero que no debiera, de cierta manera, para evitar conflictos de interés, considero que sí debe de haber limitantes, ¿no? Para no haber ni cuotas ni cuates dentro del desarrollo y no tener esos compromisos al ser elegido uno como presidente, ¿no? Y desempeñar sus funciones prácticamente de manera independiente y autónoma. Es la única manera de que se puede velar por la sociedad, que es a la cual se representa esta Comisión de los Derechos Humanos. Como segundo, hechos relevantes. Prácticamente he estado, desde mi actuar, siempre me ha interesado los derechos humanos y hecho relevante que considero como una reforma que debiera de ser ya de manera pronta. Después de la reforma que hubo del 2011, han pasado cerca de 8 años sin haber una reforma en materia constitucional en derechos humanos, y lo cual pongo a la consideración de ustedes que así como en el INE existe el Tribunal Electoral, debiera de haber la CNDH y que hubiera un Tribunal Constitucional de los Derechos Humanos, en el cual dotara de todas estas garantías para evitar tantas recomendaciones por parte de organismos internacionales. Es la única manera de fortalecer tanto una comisión como fortalecer y destrabar tanto trabajo que tiene la Suprema Corte de Justicia. ¿Con qué diputado trabajé? Fue con el Grupo Nueva Alianza, con el diputado René Fujiwara, y fue con la fui vicecoordinador del grupo parlamentario y él pertenecía a la Comisión de Derechos Humanos como secretario. Con la diputada fue del PRI, que fue la presidenta del grupo parlamentario del PRI en ese periodo. Trabajé con el secretario técnico, básicamente. Y bueno, si me permite, como último, considero que sin derechos humanos no puede haber una política pública. Sin derechos humanos no puede haber justicia. Sin derechos humanos no se puede legislar. Sin derechos humanos no puede haber Estado de Derecho. Por mi parte es todo es cuanto. Quedo a sus órdenes y agradezco. Muchas gracias, muy amable, que tenga buen día. Gracias por su asistencia. Gracias. Está presente la licenciada Rosalba Becerril Velázquez. $11:40. Gracias, muy buenas tardes. Agradezco el que me hayan permitido comparecer a esta breve entrevista. Es un tema de trascendencia no solo nacional, internacional. Ustedes más que nada conocen todo este sistema de los derechos humanos
Y mi participación en este foro, pues más que nada es una inquietud también para mí. El proyecto de trabajo que yo les presenté es parte de un estudio de mi tesis doctoral que estoy realizando, obviamente va a ser extensísima, pero a mí me ha llamado mucho la atención. Fue necesario integrar el artículo 1 constitucional para hacer respetar los derechos humanos en México. ¿Por qué me lo pregunto? Yo fui juzgadora durante cerca de 25 años en el Poder Judicial de la Federación. Veo que están enterados de todos nuestros antecedentes y qué bueno, eso es algo importante porque debe haber transparencia en este tipo de selecciones. Algo muy importante que yo aún no entiendo es, en el año 2011 se reforma la Constitución y se inserta por primera vez a nivel constitucional la obligatoriedad del respeto a los derechos humanos. ¿Por qué? Si existen tratados internacionales que ha suscrito México, ¿por qué Comisión Nacional de Derechos Humanos, que nace como una dirección general en la Secretaría de Gobernación, que se convierte en un órgano desconcentrado, que se convierte en un órgano descentralizado y que se convierte ahora en un organismo público autónomo, ¿por qué hay tanta falta de respeto a los derechos humanos? Me ha llamado la atención que a partir del 2011, donde se establece de manera muy clara en el artículo 1 constitucional que todas las autoridades tienen la obligatoriedad de respetar los derechos humanos a través de ciertos principios. El principio de universalidad. ¿Por qué? Porque los derechos humanos no son los que prevé la propia Constitución. Los derechos humanos son universales. Los derechos humanos, en mi concepto, en mi humilde opinión, son inherentes al nacimiento del sujeto. Los derechos humanos no podemos establecer o decir de la Constitución se derivan los derechos humanos del sujeto, no, porque son inertes al propio individuo. ¿Qué es lo que regula nuestra Constitución? La Constitución regula nuestros derechos fundamentales. ¿A través de qué? De nuestras garantías. Ahora nos dicen son garantías y se quitó el concepto de individuales. Es cierto que hay derechos colectivos, es cierto que nacen otro tipo de derechos, pero ¿acaso las garantías individuales desaparecieron? ¿Acaso el artículo del 1 al 29 y otros que están inmersos en la parte orgánica de la Constitución desaparece la individualidad del sujeto? No, es un concepto doctrinario de que yo no coincido con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero bueno, son temas completamente ajenos. Mi trayectoria como juzgadora en el Poder Judicial de la Federación durante cerca de 25 años me ha llevado a trabajar con los derechos humanos. ¿Y por qué esa gran inquietud que me ha surgido, no de poco tiempo, ya de varios años? Porque tuve la oportunidad de dictar sentencias donde las violaciones a derechos humanos eran francamente aberrantes, donde si una persona, un militar, tenía SIDA, VIH, pues resultaba que le quitaban todos sus derechos, incluyendo a su familia. Y si la familia estaba contagiada, no importaba. Qué grave es que teniendo tratados internacionales donde se deben de preservar los derechos a la vida, los derechos a la salud, los derechos a la libertad, los derechos al tránsito, al libre comercio, vemos que los derechos fundamentales, los derechos humanos se violan en todos los aspectos. O sea, hay supuestos que yo he detectado, ahora soy litigante postulante, y me he dado cuenta que los derechos humanos se violan incluso en materia de comercio. ¿Por qué? Porque no acatamos los tratados internacionales. Los tratados internacionales tienen una creación, una trayectoria de defensa hacia esos derechos. ¿Qué pasa con México? ¿Qué nos sucede a nosotros los mexicanos? ¿Es un problema de cultura? ¿Es un problema de enseñanza? ¿Es un problema de limitación en las leyes? En tratándose de la comisión, en mi opinión personal, sí. Si hay un problema de limitación de leyes. Debe esta creación de los derechos humanos reconocido constitucionalmente, ¿ha impactado en las leyes nacionales? Sí.
pero no lo suficiente para que la comisión tenga una verdadera autonomía, que pueda realizar una verdadera independencia para que pueda realizar y ejecutar sus recomendaciones. No basta emitir una recomendación. Esto tiene que tener una efectividad. No es posible que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no respete el principio de inmediatez, el principio de celeridad. ¿Qué nos dice el artículo 17 constitucional? Que debe ser aplicable a todas aquellas instituciones, sobre todo de defensa de derechos humanos. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un defensor del pueblo y lo que tiene que hacer es defender y atender al pueblo, acercarse a la sociedad civil. Gracias a la ONGs, gracias a estos organismos, se ha tenido la posibilidad de allegarse de tantos problemas y conflictos que desconocemos. Es importante que en las leyes se introduzca el principio de notoriedad. No se requiere una queja para que pueda iniciar la Comisión Nacional de Derechos Humanos sus actividades, porque es una obligación como defensor del pueblo acceder a cualquier problema que haya por el solo hecho de ser notorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Le haremos una pregunta en caso práctico que han sido enviados por las organizaciones. ¿Tiene alguna propuesta en concreto para la relación con víctimas? Permítame, licenciada. En relación con el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, siguen abiertas muchas interrogantes sobre la actuación de distintas estructuras gubernamentales encargadas de brindar seguridad y justicia a las personas. En este sentido, ¿qué acciones debe emprender el gobierno para hacer justicia y cómo debe acompañar a largo plazo la comisión esta labor? Tiene 4 minutos. Sí. Le rogaría, licenciada, tenemos allá el muchas gracias. Muchas gracias. Sí, en relación con el problema de la relación, algunas medidas necesarias para proteger a víctimas, hay muchas deficiencias. Ahora, como abogada postulante, me he dado cuenta que, por ejemplo, esto se relaciona con la materia penal. ¿Qué sucede cuando una persona física o moral es víctima? Necesitamos en nuestras leyes darle mayor agilidad, establecer mayores mecanismos de protección. ¿Por qué? Porque si es víctima de una autoridad, tenemos la amenaza latente de que algo grave nos va a suceder en relación cuando se trata de la víctima. No hay una libertad todavía en México, por la experiencia que he tenido y más en estos últimos años de abogado postulante, el ciudadano aún tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo el ciudadano de poder confiar en sus autoridades y de poder confiar en los programas de apoyos a víctimas? ¿Por qué nuestras instituciones aún no son confiables? Es un problema de leyes, es un problema de prevención, un problema de programas. Se tiene que buscar la línea idónea para proteger a la víctima en caso de un desarrollo de una actividad grave. La víctima es la que más sufre las consecuencias y desgraciadamente nos vemos ante la ineficacia de la autoridad jurisdiccional o de la autoridad judicial, que no abarca ni le da la confianza suficiente, ni mucho menos la protección a una víctima. Es necesario hacer modificaciones en las leyes penales. Es urgente, señores senadores, es urgente que se modifiquen las leyes penales. Hay gente inocente que está purgando. Ahora, la medida preventiva la toman como un vaso de agua y eso no es así. No se creó, en el convenio de Tokio no se crean estos derechos, esta protección a los derechos fundamentales, no se crean para que cada sujeto que es detenido vaya inmediatamente a la cárcel. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, la víctima está sufriendo, la víctima no está siendo defendida de una manera adecuada. El caso de Ayotzinapa. El caso de Ayotzinapa ha sido un problema social muy grave, que a la fecha es increíble que no se haya podido solucionar. Han ocurrido una serie de contradicciones, la sociedad cada día está más inquieta y obviamente los familiares quieren a su gente viva. Evidentemente, por todo el transcurso del tiempo que ha pasado, si yo fuera presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que tendría que hacer es analizar
respetar el principio de inmediatez y dar una solución inmediata a ese problema. Si hay que sancionar a autoridades, se deben de sancionar a autoridades. Si hay que reconocer que el gobierno tuvo responsabilidad, cualquier tipo de nivel, cualquier tipo de funcionario tuvo responsabilidad, que se le finque la responsabilidad. Eso es lo que la sociedad está esperando. La sociedad ya no puede seguir pensando que la Comisión Nacional de Derechos Humanos defiende delincuentes. No, no es posible, porque no es así. Creo que esa no es la finalidad y quienes manejamos asuntos en materia jurídica sabemos que no es así, que la Comisión no está defendiendo delincuentes. La Comisión está ejerciendo sus facultades de investigación. Pero hay una línea muy delgada entre lo que es la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, ojo, los procedimientos jurisdiccionales, porque hay una relación. Y entonces es entendible por qué una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es posible. Gracias. Gracias, licenciada. Senador. Gracias. Bienvenida. Gracias Muchas por su presencia. ¿Ha tenido conflicto de intereses en empleos anteriores? No, ninguno. ¿Cuenta con algún conflicto de intereses actualmente? No, ninguno. ¿Usted litiga casos ante la CNDH? He llevado algunos, pero como abogada postulante. Ok. ¿Está o ha estado involucrado en casos de corrupción o fraude? No, nunca. Muchas gracias. Al final quisiera una pregunta. En cuanto a los factores de independencia personal, cuenta con independencia político-partidista, ¿no compromete su actuación en función a afiliación a partido alguno? Siempre he sido partidista y he cumplido con mis derechos electorales. Cuenta con independencia religiosa, su actuación en función de su cercanía con grupos religiosos no compromete sus aspiraciones. Cuento con completa independencia. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. La pregunta sería, en caso de ser electa a titular de la CNDH, ¿presentaría y haría pública su declaración 3 de 3? Sí, por supuesto. ¿Ha sido señalada o denunciada o cuenta con una sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? No, nunca. ¿Ha sido señalada, denunciada o cuenta con sentencia condenatoria por incumplimiento a sus obligaciones alimentarias? No, nunca. ¿Ha expresado opiniones públicas en medios o redes sociales contrarias a los derechos humanos? Nunca. Gracias. Buenos días. Buenos días. Bienvenida, Rosalba. Muchas gracias. En cuanto a su experiencia, ¿usted está comprometida con la progresividad de los derechos humanos? Sí, este es un principio, el principio de progresividad es algo importantísimo que agradecemos al el que se haya insertado en el artículo primero porque permite interpretar las leyes de una manera amplia. Y es evidente que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un intérprete de normas y de tratados internacionales. Claro que estoy muy de acuerdo con el principio de progresividad. ¿Usted ha trabajado con víctimas de violaciones a derechos humanos? Sí, como abogada postulante, sí. ¿Cuenta con la capacidad de diálogo con la sociedad civil? Sí. Gracias. A usted. Gracias. Usted tiene una larga trayectoria judicial. Sí, así es. Dos preguntas le quiero hacer. ¿Cómo hacemos para transversalizar la perspectiva de género en la CNDH? Primera pregunta. ¿Y cómo le hacemos para desformalizar a la CNDH? ¿No? Que no tendría por qué seguir todos los procesos como pareciera el Ministerio Público, ¿no? Claro. Y luego eso hace que haga investigaciones que parecieren que están investigando delitos y no denuncias de violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo desformalizamos y nos vamos más a un formato de una entidad cuyo mandato es de una autoridad moral, no de una sentencia? En esas dos opiniones, preguntas, le agradezco sus respuestas. Sí, la primera es… Al final. Ok, perdón. Sí. ¿Me permiten? Muchas gracias. Le quiero preguntar
¿Cuáles son las principales autoridades que recurrentemente violan los derechos humanos en México? ¿Y en qué porcentaje? Y finalmente, ¿y usted qué propone para autoridades que se niegan a aceptar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Le agradeceré sus respuestas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su experiencia en materia de defensa de derechos humanos, directo con la gente, vinculación con organizaciones de la sociedad civil expertas en el tema? Muchas gracias. Bien, perdón. Permiso, presidente. Dos preguntas muy rápidas. Usted ha mencionado, o está en su ficha curricular, que estuvo 25 años trabajando en el Poder Judicial Federal. ¿Por qué dejó de estar trabajando? Y que nos mencionara un hecho trascendente que le haya significado como acompañante o defensora de derechos humanos, licenciada. Muchas gracias. ¿Me puede usted mencionar alguna recomendación que le haya hecho la CEDAW a México, por favor? ¿Cómo utilizaría el principio pro persona en las respuestas de las quejas? ¿Ya? Okay. ¿Cómo utilizaría el principio pro persona en las respuestas de las quejas y en la elaboración de las recomendaciones? Para usted, esta es otra, para usted, ¿qué significa la autonomía? Gracias. Gracias, licenciada. Tiene 4 minutos para dar respuesta. Ok, creo que, bueno, espero que me sean suficientes porque creo que no me van a ser suficientes. Yo me extiendo demasiado. Bueno, en primera, el problema de la equidad de género. Me dice la transcriptibilidad de la equidad de género. ¿Sí entendí la pregunta? Bueno, aquí hay un problema muy grave por la equidad de género. ¿Hasta dónde ha trascendido ese problema de equidad de género? Algunos quienes me han antecedido en la palabra ya lo han manifestado. En México creo que es un problema, desde mi muy punto de vista personal, es un problema de cultura. Es un problema donde tenemos que reeducar a la sociedad y reeducar a las autoridades. ¿Por qué reeducar a la sociedad? Hablamos de inequidad de género. ¿Cómo tenemos que equilibrar esa equidad de género? Si nosotros culturalmente tenemos muchas diferencias y mucho desequilibrio contra las mujeres, contra personas de otro sexo, en fin, para que podamos equilibrar, para que haya una equidad de género, debemos de ver las circunstancias sociales de diversas comunidades, de nuestros orígenes, de nuestras culturas, pero sobre todo debemos de aprender de otras culturas. ¿Por qué? Porque es la única forma en que tenemos que evolucionar y lograr encontrar esa equidad de género. Ha habido muchos avances, ha habido libertades, la propia Constitución nos establece nuestras garantías, las libertades de nuestras garantías. Gracias a esas interpretaciones se va estableciendo una equidad de género más concreta, más elocuente, pero nos falta mucho camino por andar. Ahora, la simplificación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y esta la ligo con una pregunta que me hizo el señor senador, las autoridades que incumplen. Efectivamente, pareciera que la función de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es otro ministerio público. Nada más que el Ministerio Público tiene otras facultades además. Pero ¿qué pasa? Es un procedimiento muy largo. A mí se me antojaría proponer un procedimiento administrativo mucho más corto. Pero ante todo, lo más importante, no puede haber una recomendación después de 5, 6 años, 4 meses de los hechos acontecidos. Porque entonces, ¿qué hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Qué hace el presidente? Yo entiendo que hay problemas presupuestarios, yo entiendo que hay problemas de capacitación, es urgente la capacitación en órganos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es urgente la coordinación con las ONG, que debe de ser más directa. ¿Por qué? Porque es el camino que tenemos hacia la sociedad civil.
Entonces, hay que simplificar el procedimiento, sí, yo lo haría más como un procedimiento administrativo, más que un tipo de procedimiento jurisdiccional como Ministerio Público. Ahora, lo ligaba con otra pregunta que me dicen, ¿qué hacen la mayor parte de las autoridades administrativas, así les denominamos en materia judicial, que son las que no están dentro de la función jurisdiccional, son las que incumplen? ¿Qué tiene que hacer la comisión? Sí, efectivamente tiene recomendaciones, pero no hay una forma de obligarlas a que acaten la recomendación y tiene que ser a través de multas. Por eso un procedimiento administrativo quizás sería el adecuado, mucho más corto, más benéfico y que se limite. Ahora, ¿cómo utilizar el principio pro persona? Bueno, el principio pro persona precisamente esa es la base esencial del derecho humano, la protección a la persona. El artículo 1 constitucional permite que los derechos humanos, que son derechos universales, ante todo se proteja a la persona. Muchísimas gracias y lamento no haber contestado a las demás preguntas. No, yo sí quiero que me conteste, por favor. Dígame una recomendación de la CEDAW al gobierno mexicano, al Estado mexicano. Bueno, ha habido varias recomendaciones, algunas que han tenido trascendencia importantes. Se han tenido, bueno, de la Comisión Interamericana hemos tenido algunas importantísimas. De la CEDAW. De la CEDAW. Mire, en este momento no recuerdo alguna, pero sí ha habido varias, sobre todo por desigualdad, inequidad. Son recomendaciones de trascendencia en México. Varias recomendaciones que ha habido es porque no se ha cumplido con los procedimientos correspondientes, porque en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, incluso el propio Estado mexicano, no ha cumplido con las investigaciones ni con las sanciones que debe de establecerse por los delitos o presuntas responsabilidades que se han establecido como violaciones graves en nuestro país. Gracias. Le pregunta al senador, sí, entendiendo que ya nos pasamos por la pregunta del presidente de la Comisión de Justicia, si es tan amable de poder dar respuesta a su pregunta, ¿por qué dejó el Poder Judicial? Y la senadora Antar. Sí, ya en una ya contesté, la mayoría de las autoridades son administrativas las que no cumplen. No podemos meternos con la recomendación para una obligación en materia jurisdiccional, por ejemplo, en juzgados y tribunales, porque eso ya es una cuestión aparte. Pero sí, la mayoría de las autoridades administrativas incumplen o pretenden cumplir después de varios años. Y esa es mi inquietud. ¿Por qué la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que maneja, que protege, que preserva los derechos humanos, tarda tanto tiempo en dar cumplimiento a sus recomendaciones? ¿Por qué ante asuntos tan graves se ha negado dar información, se ha negado acatar una recomendación y después de un tiempo reconocen que efectivamente perdón, te interrumpo. ¿Podría citar concretamente qué autoridades? Bueno, no en general, ¿qué autoridades? ¿Quiénes son las que más violan derechos humanos en México? Pues en México viola Ministerio Público, incurre en muchas violaciones de derechos humanos, tribunales judiciales incurren en violación de derechos humanos, muchas instituciones incurren en violaciones de derechos humanos, porque vuelvo a repetir, los derechos humanos están insertos en el ser humano. Nuestra Constitución preserva cómo protegerlos, pero hay autoridades, con excepción, que sí cumplen con el cumplimiento de esas recomendaciones, pero en su mayoría se tardan demasiado tiempo en cumplir las recomendaciones. Yo he tenido algunos asuntos de defensa de víctimas, de personas que han sido lastimadas por equidad de género. La recomendación sale después de 2, 3 años y el único beneficio que le van a dar a la víctima es disculpa pública. Sí, y el daño emocional y la afectación, ¿qué pasa con esa autoridad que no cumple o cumple de manera tardía? Ya alguien que me antecedió en uso de la palabra lo dijo, justicia tardía es justicia denegada. Efectivamente así es. Tribunales locales que aun cuando llevan sus propios procedimientos, no siempre dan contestación a las recomendaciones ni a los requerimientos. En materia administrativa, la CONDUCEF
incumple con requerimientos, porque hay violaciones comerciales. También tenemos derechos fundamentales en materia de comercio. Entonces, sí son, sobre todo el Ministerio Público, yo en mi concepto creo que le falta muchísima capacitación con los nuevos procedimientos orales, mucha investigación. Y la solución para que la autoridad pueda dar cumplimiento a los requerimientos, incluso una recomendación, en mi concepto es la multa. No sé si con esto esté contestada su pregunta. Muchas gracias, licenciada, muy amable. Gracias.